Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en esta tarde a la meditación de la noche. Gracias a Dios, Él nos ha cuidado en todas nuestras actividades en este día. Y finalmente estamos llegando a un día previo al fin de semana. Así que pues es tiempo de nuestra meditación en esta oportunidad. Así que le voy a pedir, hermano, que me acompañe abriendo su Biblia en el Salmo número 140. Y vamos a dar lectura al versículo 12. Si me hace el favor de acompañarme en su casa, donde quiera que se encuentre, escuchando esta meditación, para que leamos juntos el versículo 12 del Salmo número 140. Y entre tanto lo encuentra, quiero darle la bienvenida a nuestra meditación y devocional de la palabra de Dios. Dice así en la Biblia, versículo 12, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque estamos llegando ya prácticamente a culminar una semana con el día de mañana. Y este viernes por la noche, Señor, nos permites meditar en un versículo más de la Escritura Santa. Te ruego que nos enseñes y nos orientes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El Salmo 140, hermanos, otro salmo registrado por la mente de David y el auspicio y el respaldo del Espíritu Santo, encontramos unas palabras muy interesantes, como todos los salmos los encontramos. Pero el versículo 12, que hemos leído ya, previo a la oración, hay una idea muy clara y muy específica que David tenía en su mente. Y quiero dividir el versículo en dos partes. La primera dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. ¿Por qué, no Pablo, sino David? ¿Por qué David estaba diciendo esto al final prácticamente de este relato o de este escrito? Bueno, si nos damos cuenta, si usted puede leer el Salmo completo después de la meditación, se va a dar cuenta que David se encontraba en una situación sumamente desesperada porque había personas que le estaban haciendo mal. Acuérdese que David fue rey, y obviamente David, siendo rey, teniendo esa posición de monarca ante el pueblo de Dios, pues tenía muchos enemigos, tenía muchos adversarios. Todavía, aun cuando Saúl, el primer rey de Israel, murió, es decir, se suicidó, entonces hubo mucha gente que era seguidor o partidario del rey Saúl, que cuando David subió al trono de Israel, pues eran del partido contrario, eran de la derecha, como dijéramos hoy en día. Así que era del partido contrario y había mucha gente que estaba en contra de David porque eran seguidores y habían estimado mucho al primer rey de Israel. Así que David se encontraba, además era el estratega principal del ejército del pueblo de Dios. Así que David no solamente era el monarca, era muy querido por la mayoría del pueblo, pero también tenía adversarios. También había gente a su alrededor, en su entorno, no solamente fuera de su reino, del reino o de la casa real, sino dentro también tenía enemigos. Así que David estaba angustiado, obviamente dentro de su débil humanidad, como la tenemos todos nosotros. Él estaba angustiado porque había personas que querían atentar en contra de su vida y en contra de los suyos. Así que describe el Salmo la situación en la cual él se llegó a encontrar en un momento muy claro y muy específico. Pero hay una idea muy clara también que David tenía. En su humanidad él estaba desesperado, pero en su relación con Dios él sabía que había algo tan especial delante de la presencia de Dios que le daba tranquilidad. Dice el versículo 12, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. No solamente David, estaba hablando por todos aquellos que tenían una aflicción en su propia vida. Estaba hablando también de él mismo, como el afligido. Recuerda el Salmo número 34, donde David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pues está hablando de él mismo. Claman los justos
y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Está hablando David, en ese caso, de él mismo, se está incluyendo cuando decía, claman los justos. Así que en este caso dijo David, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Primeramente, hermanos, vemos en este versículo que David tenía la seguridad y tenía la certeza de que Dios se hace cargo de las situaciones que traen aflicción y un corazón contrito y preocupado de sus hijos. El afligido, aquel que por alguna causa, sin razón o con razón, está padeciendo una aflicción grande en su vida. Dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo. La idea, hermanos, de que tomará a su cargo, nos está hablando David como si Dios fuese, vamos a decirlo así, un abogado defensor. Y llega Dios y dice, ok, tú estás en gran aflicción, estás en gran necesidad, tienes esta situación, te estás encontrando apabullado por alguna persona, algún adversario, alguien que te quiere hacer un daño, así que yo me voy a hacer cargo de tu defensa. Imagínense, hermano, tener a Dios como nuestro defensor frente a los adversarios, a los enemigos, aquellos que nos han hecho mal, aquellos que nos han levantado falsos, aquellos que nos han injuriado sin ninguna razón. Y aún si hubiese alguna razón, no le corresponde y no nos corresponde a nadie colocarnos como jueces de otras personas. Y David dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Qué maravilla, hermanos, y qué descanso por parte de David y de su alma, el alma de David quiero decir, el saber que Dios estaría frente a él, hablando en lugar de él, defendiendo la causa de David. Y dice el versículo 12, la primera parte, dice, yo sé que Jehová tomará a cargo la causa del afligido. No dice el pretexto, no dice pues el rumor que hizo que, no, dice la causa. Porque delante de Dios, hermanos, Dios defiende a los suyos, y delante de Dios, lo que le sucede a sus hijos, Dios lo ve realmente como una causa. Una situación real, verídica, que está trayendo sufrimiento y quebranto a alguno de sus hijos, dice Dios, yo me voy a hacer cargo de tu defensa, así que tú despreocúpate, porque aquellos que te quieren hacer mal, o aquellos que te han dañado en un momento dado, aquellos que te han maldecido, o aquellos que están sencillamente en contra de ti, yo me voy a hacer cargo de ellos, yo te voy a defender, yo voy a hablar por ti. Lo que hace un abogado es sencillamente representar a un cliente. Y si usamos los términos humanos para referirnos a este asunto, hermanos, pues nosotros somos los clientes, Dios es nuestro abogado defensor, y si Dios está defendiendo nuestra causa, pues entonces debemos de tener la plena certeza y la plena seguridad de que Dios va a ganar el caso. Y la segunda parte también dice, la segunda parte del versículo 12, continúa diciendo David, yo sé que Jehová tomará cargo, dice, la causa del afligido, pero también Dios se hará cargo del derecho de los necesitados. Vamos a entender necesitados y afligidos como sinónimos dentro del versículo porque el contexto nos está diciendo que son sinónimos. Está hablando de la misma persona. David se está refiriendo al mismo como afligido y necesitado. ¿Necesitado de qué? Pues no necesariamente de pan o de alimentos, porque el mismo David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto a justo ni a su descendencia que mendigue pan. Así que no estaba hablando de una necesidad material, está hablando de una necesidad emocional, moral, en la cual, incluso espiritual, porque el hecho de que tuviese adversarios y hubiese gente cercana a David, que le estaba hostigando y que se sentía acosado y oprimido por esas personas, pues era una gran necesidad que tenía David de socorro y de ayuda de alguien mayor que él. ¿Quién mayor que un rey en los tiempos antiguos?
¿Quién estaría por encima en cuanto a posición y a rango, me refiero, de un rey? Pues nadie. En este caso, pues solamente Dios. Así que David acudió a Dios y le confió su causa, le confió su defensa. Y dijo David, no solamente Dios será cargo de mi causa, sino también será cargo de mi derecho. ¿Cuál es el derecho, hermanos, de un necesitado, de un afligido? Pues tiene el derecho primeramente de quejarse, tiene el derecho primeramente de levantar una querella, tiene el derecho de decir, pues yo no puedo solo, necesito a alguien que me ayude porque yo no tengo los conocimientos jurídicos ni legales para defenderme o presentar una autodefensa frente a un tribunal. Así que David dijo, mi causa ya la puse delante de Dios y Dios dijo, yo te voy a defender. Pero también Dios se hará cargo de mi derecho de poder confiar en Él, mi derecho de tener tranquilidad y reposo a mi alma, porque todos tenemos ese derecho, de vivir tranquilos, de vivir en paz, de vivir reposados, de poder estar bien. Dice la Biblia, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún Dios hace estar en paz a sus enemigos. Es decir, Dios toma nuestra causa, Dios defiende nuestro derecho y entonces vamos a tener una conciencia tranquila delante de la presencia de Dios, que es lo principal. Y delante de las personas, bueno, pues entonces tendremos también una conciencia tranquila. Ya si los demás no quieren estar bien con uno, ya no es problema de uno, eso es asunto de los demás. Pero si estamos bien con Dios, Dios hará que en su momento tengamos paz y tranquilidad en cuanto a las demás personas. Qué descanso, hermanos, del alma debió haber sido para David, y qué descanso es saber para usted y para mí que tenemos un Dios que nos defiende y que toma la causa y que nos representa frente a los adversarios. Y si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién puede en contra de nosotros? Y no solamente pudiéramos aplicar este principio, hermanos, respecto a adversarios que quieren hacernos mal, sino también frente a situaciones que nos afligen y que nos hacen tener una gran necesidad dentro de nuestra alma, de nuestro interior. Así que Dios nos defiende, Dios sabe nuestra causa, Dios sabe nuestra situación y Dios proveerá, Dios traerá sanidad y alivio a nuestra alma. La misma Escritura dice que Dios es quien hace las heridas, pero Él mismo después viene, las cura, las sana y las venda, dice la palabra de Dios. Alegres, hermano y hermana y jóvenes también, porque tenemos un abogado defensor que nadie puede en contra de Él, y es Dios. Si usted y yo estamos bien con Dios, Dios toma nuestro caso y Dios se hace cargo de nosotros. Que Dios le bendiga, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, aplícala a nuestras vidas y gracias por esta meditación. En el nombre de Jesucristo. Amén.